Buenas noches. Solo quiero recordarles que Dios hace su parte, yo hago la mía, pero usted tiene que hacer la suya. Dios pone su palabra, el predicador la diligencia para leerla y entregarla, y el que escucha la fe para recibirla. Todos tenemos responsabilidad, y por eso citamos la vez pasada Hebreos, quiero leérselos nomás, donde el escritor exhorta a los creyentes de hace 2000 años y les dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Realmente la vida cristiana es una vida de reposo en Él. Cuando una persona está agitada, está preocupada, está en un vaivén de emociones, muestra claramente que no está en el reposo de Dios. Los creyentes tenemos acceso a algo que se llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo la podemos tener aquellos que somos hijos de Dios e hijas de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y aquí es lo que me duele. Pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó el oír la palabra. Moisés se está refiriendo, el escritor de los Hebreos se está refiriendo a la época de Moisés, en donde todas las personas que salieron de Egipto, a excepción de los mayores o de los que eran menores de 20 años hacia abajo, todos los otros grandulones, a pesar de que vieron las maravillas, a pesar de que vieron que se abrió el mar, a pesar de que vieron el alimento diario, a pesar de que vieron que su ropa no se les envejecía, el calzado de sus pies no se dañaba, no creyeron. Hermanos, no creyeron. ¿Cuánto más, dice entonces el escritor, hace 2000 años, será peor la situación para aquellos que no le creyeron a Cristo Jesús cuando vino por primera vez? Por eso Él les dice con este énfasis, pero no les aprovechó de oír la palabra, y les dice la razón: por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No fue culpa de Dios, Él dio la ley. No fue culpa de Moisés, Él la recibió en el monte Sinaí. No fue culpa de Aarón, ambos la entregaron al pueblo. Si falló, fue el receptor, las personas que a pesar de ver, no creyeron. Y también hace 2000 años el Señor Jesús vino, y lo que estamos mirando es una cantidad de escribas y fariseos que decían conocer la palabra de Dios, y sin embargo ellos fueron quienes lo asesinaron. Pero el escritor está exhortando a los que, ya habiendo creído, podían perderse de estar en el reposo de Dios por volverse a los rudimentos de la religión. A nosotros también hoy nos puede pasar lo mismo. Estar frente a la palabra de Dios, el Señor Jesús que viene en cualquier momento por segunda vez. A nosotros nos corresponde no solamente creer la primera venida de Él, sino esperar su retorno. Pero si vamos por ahí como si no creyéramos, seríamos los más dignos de lástima. No sé de qué forma rogarles que crean. No sabría cómo suplicarles que se bajen
del sistema caído del mundo que solo te roba la paz, te roba el alma, te roba la tranquilidad, te mantiene en el sistema del miedo. Si algo necesitamos hoy nosotros como ancla para nuestras almas, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El mundo no va a mejorar, el mundo va rumbo a la destrucción. Nosotros, discúlpeme, si estamos orando para que el mundo se arregle, el mundo no se va a arreglar. El mundo está podrido desde que nació. Y no es que esté peor, es que siempre ha sido así. Solo que ahora, al tener acceso a medios de comunicación, nos inundan más con noticias. Pero el asunto es que nosotros pertenecemos a otro reino. Pertenecemos al reino de Dios, en donde el Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido a daros vida y vida en abundancia. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No temáis, les enviaremos otro Consolador y Él les dirá todas las cosas acerca de nosotros, refiriéndose al Padre, refiriéndose al Hijo. Voy a prepararles morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y además yo quiero que donde yo esté, también estén ustedes. Vendré por ustedes y estarán conmigo para siempre. Y resulta que por no ir acompañada de fe en los que oyeron la palabra, entonces ya no sabe uno distinguir si un creyente de verdad cree o no cree. Estamos en el reposo de Dios. Y todas las enseñanzas que recibimos de las Sagradas Escrituras son importantes, porque Dios nos está educando como iglesia para funcionar como funciona el reino. Entonces, cuando Él dijo, ya en Lucas capítulo 12, que Él había venido no a traer paz, Él vino a traer zozobra, Él vino a traer fuego, iba a encender las relaciones, y nos mostró cómo se encienden las relaciones en la familia. O sea, si yo soy un creyente que mi familia ni ha notado que lo soy, tengo problemas. ¿Y sabe por qué tengo problemas? Porque no tengo problemas con mi familia. Si mi madre, que no es creyente, y yo soy su hija, que soy creyente, ya no me está mirando feo porque le estoy alumbrando sus tinieblas sin necesidad que siquiera de hablar, algo está fallando. Si la esposa, que es creyente, su marido no ha empezado algo está pasando. Entonces, a nosotros nos une el nuevo nacimiento. Somos nueva familia en Cristo Jesús. El martes hablaba con los hermanos, a propósito, puede venir cualquiera, acerca de que a nosotros no nos une una profesión. Este no es el grupo de los profesionales de economía, o de los profesionales de arquitectura, o de los ingenieros, o de los abogados, o de los artistas, o de los artesanos. Ni siquiera nos une el hecho de que seamos miembros biológicos de una familia. Lo único que a nosotros nos une y nos da comunión es el nuevo nacimiento. Somos familia en Cristo Jesús gracias al nuevo nacimiento. Por eso es que el Señor Jesús puede decirnos: no he venido a traer paz, sino guerra. ¿En qué sentido? En que nos aparta completamente del sistema del mundo. Pero si yo no dejo, por falta de fe, que eso me penetre y me aparte del sistema del mundo, puede que me pase lo que a esta gente. Dice: no les aprovechó el oír la palabra
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es muy fuerte, demasiado. Entonces vimos también cómo Pablo nos muestra cómo son las relaciones a nivel matrimonial. ¿Cuál es el pensamiento del Espíritu Santo para los solteros y las solteras? ¿Cuál es el pensamiento del Espíritu Santo para aquellos que tienen la esposa que no es creyente o el marido que no es creyente? ¿Qué es lo que deben hacer? Pero si ambos son nacidos de nuevo y tienen mente renovada, también nos muestra cómo una pareja en Cristo Jesús se debe comportar, pero debe oír esas cosas con fe. ¿Para qué leo yo 1 Corintios capítulo 7, en donde Dios le enseña a una pareja a través de palabras del apóstol Pablo cómo debe vivir en su matrimonio, si después de que lo leo o me lo predican, salgo y sigo haciendo lo que a mí me parece, aunque sepa la teoría? Necesitamos entonces eso, que haya fe en nosotros como oyentes para que la palabra nos aproveche. Y en esa orden de ideas les dije que hoy íbamos a hablar de qué hacen las hermanas que son viudas. ¿Qué hacen con su vida de pareja después? ¿Se quedan así? ¿Se pueden volver a casar? ¿Se deben volver a casar? Y usted que está bien casadita ahora y su marido está vivito, pues califica para ser viuda también en cualquier momento. O usted califica para ser viuda en cualquier momento. La persona que usted tiene a su lado y con la cual está compartiendo es tan temporal como cualquier criatura. Y hasta allá llega este asunto, porque mira que algunas personas, cuando el esposo o la esposa fallecen, se sumen en una depresión que ni Sigmund Freud las puede sacar de ahí, ni a veces y uno entiende eso, pero ante la muerte Pablo dijo que no nos debemos entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Y los que ahora estamos vivos, en cualquier momento vamos a estar muertos. Y si estamos casados, vamos a dejar un viudo o una viuda. La palabra regula esa clase de cosas. Pero si yo vengo pensando en la cantidad de noticias que hay acerca de cómo los que ostentan el gobierno de esta nación están manejando el mundo, y no permito que la palabra tenga nido en mi corazón, estas cosas me van a parecer hasta superfluas. O sea, lo que Dios hace desde su palabra ya no es legislar para que vivamos bien en el mundo. Él ya nos está educando para vivir en la eternidad. Es maravilloso. Hasta mi estado de ánimo no me pertenece. Les hablaba de que una persona que es creyente de verdad, nacida de nuevo con mente renovada, y es una persona triste o melancólica, está apropiándose de unas emociones y unos sentimientos que no le pertenecen. Mis emociones y sentimientos ya le pertenecen a Dios. Soy un esclavo de Cristo, soy un siervo de Cristo, no me pertenezco absolutamente en nada. Es decir, yo ya no me voy a ir alimentando de boleros y telenovelas en mi vida emocional, en mi vida sentimental. Debo irme alimentando de la palabra. Hasta en eso me dejo de pertenecer. Entonces uno cita versículos como: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y entonces lo que vivo en la carne ya lo vivo para la gloria de Dios. Pero mentiras. Cuando salgo sigo viviéndolo bajo mis propios parámetros, y peor, bajo los parámetros del sistema del mundo. El mundo no es quién, y el sistema del mundo no es quién para valorarme o retroalimentarme. A mí me debe retroalimentar la palabra de Dios. Mi calificación,
me la da la palabra de Dios y hombres y mujeres que vivan la palabra de Dios. Si usted tiene una situación difícil y va ante un hombre o una mujer que realmente son de Dios, le dice, todo está en manos del Señor. Sea que mejore o no mejore, en Dios estamos. Entonces a nosotros ya no nos mide el estrato social. Podemos encontrar en las Sagradas Escrituras un Pablo que venía de una familia de alta posición social, pero se puede sentar con Níger o con Lucio de Cirene, ya no sobre la base del estrato o de lo que tienen o no tienen en lo material, sino en lo que son en Cristo Jesús y en su vida ministerial, lo que ministran para Dios. De eso se trata esto. De eso se trata. Por no ir acompañada de fe. ¿En lo que le dice Pablo a las viudas? Miremos, eso está por ahí en 1 Timoteo capítulo 5. Él, Pablo, aconseja a Timoteo. Timoteo es un hombre joven, estando allí en Éfeso. Pablo está dirigiendo la carta a Timoteo, que a propósito, él lo toma en Hechos capítulo 16. Timoteo allí ya es una persona con uso de razón, es alguien que es mayor de edad, pero tiene unas características. Allí Lucas nos dice en Hechos que era hijo de madre judía y de padre griego. Pero también en la carta Pablo le recuerda a Timoteo que él sabe desde su niñez las Sagradas Escrituras. Mira qué interesante. El Espíritu Santo había estado preparando a Timoteo antes de encontrarse con Pablo para entrar en su ministerio apostólico, para ir fundando iglesias por todos lados. Pero Pablo se cerciora de que Timoteo sea un hombre nacido de nuevo, con mente renovada, y que sea un hombre de fe. Pablo también le recuerda en la carta que apela a la fe no fingida, porque uno puede fingir fe, imagínense, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y luego en tu madre, y él dice, y estoy seguro de que ahora también en ti. Lo importante de que nuestros hijos estén con nosotros, a veces a las buenas, a veces bien a las malas, pero les estamos sembrando palabra para que cuando nazcan de nuevo entiendan todo lo que se les predica desde acá o lo que usted les lee en la casa. Nuestros hijos no nacen cristianos, ellos nacen bajo la rebeldía. Dice un pensador cristiano que son pequeños pecadores en desarrollo. No es que uno se dañe o el colegio lo dañe o las amistades lo dañen, es que uno nace malo. Ese niño precioso que uno dice, gugú, mi niño y todo, es un criminal en potencia. ¿Sí? ¿O usted qué piensa que la mamá de Herodes pensaba cuando lo tuvo? Tan lindo el niño. El mismo sujeto llegó a desarrollarse en un grado de maldad en Roma. Cuando fue emperador, acabó con todo. ¿O usted qué se piensa que Hitler nació así de una vez? No, nació con todo ese, así somos usted y yo. Entrar a hablar de eso, la gente lo evade, no le gusta, prefiere obnubilarse con las cosas del mundo. Lo único que a usted y a mí nos diferencia de los que no conocen a Cristo, de los otros, es que ellos son pecadores pero no han sido perdonados, mientras que nosotros ya somos pecadores perdonados. Enrédese en la profesión que quiera, dedíquele los años que desee, quémese las pestañas leyendo todos los libros y todos los tomos de actualización, métase en su empresa hasta el occipucio, trasnoche por ella, viaje, traiga recursos, y sabe, cuando estés calificando, cuando la muerte te llegue, eso absolutamente te va a servir para nada. Un hombre y una mujer serio en la vida debería pararse a decir, bueno, yo
¿para dónde voy después de morir? ¿Iré a la Nueva Jerusalén o al lago de fuego y azufre? Y una vez defina eso, podrá entonces dirigir su vida para conocer de Dios. Porque a Dios lo único que le interesa es que lo conozcamos. Eso dicen las Sagradas Escrituras. A Dios no le interesa que seas profesional. A Dios no le interesa que seas un papá de éxito, una madre abnegada. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que lo conozcas. Porque esta familia que está formándose durante tantos años, miles, y que añade cada vez más gente generación tras generación, es para la eternidad. Entonces, por eso el Espíritu Santo, que sabe que vamos para la eternidad, ¿están aquí mis amigos? El Espíritu Santo, que sabe que vamos para la eternidad, de todas formas entiende que estamos en esta temporalidad. Y si usted observa y lee atentamente las Sagradas Escrituras, nuestro Padre Celestial jamás ha estado por aquí. Él ha estado sentado en su trono. El Señor Jesús vino y estuvo en la temporalidad 33 años y medio, resucita, asciende y está sentado a la diestra del Padre en su trono. ¿Sabe quién se quedó? El Espíritu Santo. Y habita entre nosotros. Yo no podría decir que de la Trinidad Él es el más guapo, pero sí es el más arriesgado. ¿En qué sentido? Por amor, ágape, quedarse con nosotros para dirigirnos hacia la eternidad. Y ser capaz de ocuparse de las relaciones interpersonales, que relacionarnos entre nosotros mismos es a veces tan agotador. Seamos sinceros. Estar con la demás gente es terrible. Somos minas antipersonas. Explotamos en cualquier momento y le dañamos la vida a alguien, o alguien nos daña la vida, o destruimos una cantidad de cosas. Pero el Espíritu Santo se ha quedado para mostrarnos cómo es que se debe vivir. Y por ejemplo, en este capítulo le dice a Timoteo, él, un hombre joven, como te digo, pastoreando en Éfeso, una ciudad muy difícil, con gente muy difícil. Por lo tanto, la gente que llegó al Señor de Éfeso llegó a formar una congregación, por lo tanto era una congregación difícil. Pastorear no es fácil, y no me estoy quejando porque el que tiene el don hasta lo disfruta. Pero el carácter que tú tienes es un carácter caído que necesita ser completamente pulverizado para poder tener el carácter de Cristo. Y todos llegamos con ese ánimo gerencial a una congregación. Ya nos tocó el Espíritu Santo, ya hemos nacido de nuevo, pero venimos con toda esa basura. Y queremos administrar esto como nos enseñaron en administración de empresas o en la clase de economía. Y resulta que el Señor no quiere gerentes ni obreros, quiere hijos, quiere hijas, con un carácter como el de Cristo Jesús. Entonces Él le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a quién, como a un padre. Cuando nosotros estamos frente a una persona de mayor edad, puede ser el pastor, pero debes dirigirte a él o a ella con respeto. Si dice que exhortemos, si es necesario, a una persona mayor, debemos hacerlo como exhortamos a un padre. Y si es a una hermana mayor, como a una madre. Pero aquí no está refiriéndose a la forma en como usted y yo tratamos al papá y a la mamá terrenales. Olvídese de las clases que nos enseñan, no sé si ustedes les alcanzaron a los muchachos a enseñar las normas de Carreño, que son básicamente un resumen de Levítico, en donde a uno le enseñaban que cuando una persona mayor llega, uno se pone en pie. Eso dice allá.
Sé dirigir a esa persona con respeto. Pablo le está diciendo a Timoteo, no es un cargo, no es un carné. Cuando te dirijas a alguien mayor que tú, exhórtalo como a un padre, si es necesario, y el exhortar ahí implica llamar la atención, pero con respeto. Dice, a los más jóvenes como hermanos. Pero no estamos hablando de la hermandad biológica, porque yo sé que hay familias que se llevan muy bien, muy lindas. No, estamos hablando de respetar la dignidad que hay en él, como la que hay en mí. Aquí vuelve, a las ancianas como a madres. Pero no estamos hablando del trato ni siquiera bueno que un hijo bueno le da a su papá y a su mamá, porque hay unos hijos que no son creyentes, pero respetan de una manera al papá y a la mamá que uno se quisiera. No, está hablando de, hombre, vos y yo vamos para la eternidad, hermano. Tratémonos como es, con la naturaleza que es, de la manera que es, en la forma que es bíblica. A Timoteo, que hasta a propósito no se nos ha dicho si es casado o no, de Timoteo no se nos habla de su esposa. ¿Cómo debe relacionarse con las jovencitas? Dice, como hermanas, con toda pureza. De ahí puede sacar uno como cierta referencia a cómo debe tratar un joven cristiano a una joven cristiana también, con toda pureza. Sí, pero pureza no es una señora, pureza es una conducta. Tratarla con respeto, tratarme con respeto. Pablo le dice a Timoteo, pilas, con toda pureza. Hoy estaba terminando de preparar algo del capítulo 16 de Romanos, en donde Pablo dice que salúdense a unos a otros con ósculo santo, con un beso santo. Y los estudiosos dicen que no es el beso que usted y yo nos damos como conocidos, como familiares. Es un beso exclusivo en la mejilla, solo de hijos de Dios y de hijas de Dios. Es decir, implica una pureza impresionante. A eso se refiere Pablo acá. La pureza es cuando yo me acerco a ti y te doy un beso en la mejilla, es a una hermana en Cristo, a un hermano en Cristo. No está lleno de un intento de seducción o algo impío. Ni siquiera alcanza a ser familiar, ni siquiera alcanza a ser filial. Va por encima de todo. ¿Con qué ojos nos miramos los unos a los otros? Es tenaz. Pero hablemos de las viudas, que a eso vinimos. Aquí está. Honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, qué interesante. Hay señoras a las cuales se les murió el marido, pero no son viudas bíblicamente hablando. Resulta que a las hermanas viudas las inscribían, y aún se hace, en una lista especial en la congregación, en donde si había quedado desprotegida en la parte de su manutención, había que ayudarla con los recursos que ingresaban a ese cuerpo local. Y está bien, pero resulta que yo como viuda no me podía inscribir en esa lista por inscribirme porque era viuda, punto. No, honra a las viudas que en verdad lo son. Cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo es, ayúdalas materialmente con los recursos, si realmente es una viuda conforme a los parámetros para inscribirla en esa lista. Y aclara, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Pablo le dice a los hijos y a los nietos, a las hijas y a las nietas de esa viuda, si ella es una persona que ha quedado desprotegida en su vida material, ustedes deben hacerse cargo de ella. Por lo tanto, en esa lista no se debía inscribir una viuda que tuviera hijos e hijas o nietos y nietas que se pudieran hacer cargo de ella.
¿Y por qué le dice eso a esos hijos y a esos nietos, a esas hijas y a esas nietas? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, Dios mira con agrado a un nieto y a una nieta, a un hijo y una hija que se hacen cargo de esa viuda, que a propósito viene siendo su mamá o su abuela. O si es de esas familias más grandes, se le puede ayudar también, agrandémoslo a sobrinos, a primos. Entonces, una viuda que no se debe inscribir en esa lista sería aquella que haya quedado desprotegida y tenga nietos y tenga hijos para que la sostengan. ¿Te das cuenta que si uno no tiene la mente dedicada a esto, esta palabra de la cual estamos hablando, porque está en la palabra, puede no aprovecharte por no ir acompañada de fe? Porque yo puedo estar ahí pensando, pues, en la casa no hay viudas, la vida que yo conozco es más rica que todos nosotros juntos, entonces no hay ningún problema. Yo lo que necesito es que me enseñen cómo tener novio, cómo tener novia. De verdad, yo que venía acá como para ver cómo es que se hacen negocios. Yo lo que realmente necesito es como pertenecer a la liga de deportistas de la congregación. Y entonces se te va la mente y no te aprovecha esta palabra que estamos hablando por no ir acompañada de fe, porque a propósito uno piensa que no la necesita y uno no sabe cuándo va a quedar viuda o viudo. Porque tarde o temprano eso pasa. Como dice el salmista del despecho, nadie es eterno en el mundo. Entonces, porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios, ¿sí? Mas la que en verdad es... ¿Están aquí, amigos? A mí, sinceramente, el tema me apasiona. Me podría quedar aquí hasta el martes aprovechando que es puente. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Miren lo que es una viuda que se inscribe en esa lista. ¿Espera en quién? En Dios. Mas la que en verdad es viuda y se ha quedado sola. No es que Pablo esté errando en la forma en cómo se expresa, no. Se le ha muerto el marido y además no tiene hijos y nietos que la sostengan. Esa viuda sí debe ser inscrita en el libro de la Congregación para las Ayudas. ¿Me estoy haciendo entender? Bien, tranquilos, ya vamos a llegar a donde se casa o no se casa. Que además esta viuda debe hacer, además de esperar en Dios para ser inscrita en ese libro, en la congregación local de Éfeso, a donde esta carta fue dirigida, y obviamente para todas aquellas congregaciones donde se presenta esta situación, esa mujer debe ser diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, esta hermana solo se debe dedicar a orar, la que se inscribe en esa lista. Es que inscribirse en esa lista es hasta grave y sumamente peligroso. Diligente es que es presta. Ahora, usted no debe esperar a ser viuda para orar. No falta la hermana que diga, no, por eso es que yo no vengo a orar con las mujeres los jueves a las 10 de la mañana porque todavía no soy viuda. ¿Sabía que aquí se reúnen las damas a orar los jueves a las 10? Y le estoy hablando a las que pueden venir, porque yo sé que hay hermanas que no pueden venir porque laboran. Pero usted que se queda haciendo allá cosas interesantes, seguramente importantes y trascendentales, ¿sabía que la oración de las damas es extraordinariamente influyente a los ojos de Dios? Es que yo no sé orar. Pues venga para que aprenda. Uno cómo aprende a montar en bicicleta, montando. Uno cómo aprende a leer, leyendo. Uno cómo aprende a cantar, cantando. Uno cómo aprende a orar, orando con otras que ya oran. ¿Sabía que ese grupo existe hace más de 2 décadas? No sé cuántas décadas lleva usted viniendo. Pero es que no me gusta, es que de pronto no son, es que no venimos a tejer ni a jugar catapis. ¿Saben qué era el catapis? ¿Recuerdan el catapis? No, es a orar. Y a orar como dice la palabra y con la palabra. No es un club tampoco. Pero dice, y es diligente ¿en qué? En súplicas y oraciones noche y día. Una mujer de oración. Esa viuda que ha de ser inscrita en la lista de ayudas. Pero hay otra clase de viudas
Pablo no tiene ningún empacho en hablar de ellas. Siendo creyentes, una vez el marido muere, en vez de dedicarse a las súplicas y a las oraciones noche y día, se entrega a los placeres y viviendo está muerta. Es decir, está más muerta que el marido que le murió. Porque al menos el marido biológicamente partió, descansó el hermano. Pero ella, una vez se ve sin la dirección o la cobertura o la protección de su amado, se entrega a los placeres, de manera que viviendo está muerta. O sea, se sintió libre la hermana y a disfrutar de la vida, dicen que nunca pudo vivir porque su marido estaba por ahí. Entonces mira que esto es interesante. Esto no se lo enseñan a uno en la hall del sector. Está hablando de una mujer dedicada a orar y a depender de Dios. Y le dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, una mujer, pensemos también en las hermanas que deciden que la vida eterna es real, así esté viuda, y por lo tanto ella se está guardando no ahora para su marido, sino para el Dios que la espera en la eternidad. Qué interesante esto. El ser irreprensible no es para asombrar a Pablo y a Timoteo y a las demás hermanas en la congregación, o a su futuro marido, si se les llega a presentar. El ser irreprensible es, me estoy guardando para Dios. Y a esos nietos y a esos hijos, mira lo que Pablo les dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué hermoso esto. Que una persona trabaje y Dios le está indicando a través del pensamiento del Espíritu Santo que las principales personas a las cuales debe ayudar son los de su casa, en este caso a las viudas, pero ampliémoslo más. Y estamos hablando entre creyentes. ¿Cómo soy yo honrando? Porque no tengo que esperar a que mi papá se muera para poder llorar a mi mamá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Imagínate. Y agrega, porque eso es lo que le agrada a Dios. O sea, Pablo no se está dirigiendo a jóvenes y a jovencitas huérfanos, porque el papá se murió, que como no han nacido de nuevo, todo billetico que les entre es para tirárselo al mundo. No, está hablándole a jóvenes y a jovencitas creyentes que tienen un trabajo o tienen una profesión, y entonces lo primero que ellos hacen es ir a honrar a su papá y a su mamá, en este caso a la mamá que quedó viuda, y a mantenerla bien, mínimo como lo hacía el papá. Entonces, ahora sí, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Pablo, ¿por qué puso ese rasero? Porque según las observaciones de Pablo, seguramente, notaba que a la mujer menor de 60 años todavía la traía a casarse. Y si la inscribían en esa lista de viudas, era como un compromiso con Dios para hacer solo para Él y para las cosas de Él. Y parece que esa madurez solo le llega a la mujer mayor de 60. Por eso dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces, las cosas de la iglesia son serias, son muy serias para todo el mundo. Vuelvo y te digo, yo no soy viuda. En potencia.
Entonces, si usted tiene marido vivo, es una viuda en potencia. Y viceversa. Entonces, el Espíritu Santo mira nuestra vida como un todo. Observe, si había un sistema de gobierno pagano hasta la médula, era el de aquella época. De manera que aplica para nosotros hablar también de estas cosas de santidad en esta época. A la mujer se le tenía como un objeto allá, hace 2000 años, se le tiene como un objeto acá, 2000 años después. Pero la dignidad de ser una mujer viuda se la da las Sagradas Escrituras. Entonces, que no sea menor de 60 años, porque a la mujer menor de 60 años, pues todavía tiene vida, hermano, todavía gusta. Todavía puede ser querida, todavía puede querer. Pensemos en una mujer como Ana, en Lucas. Dice que era una mujer de más o menos, yo creo que podía pasar los 90 años, y estaba precisamente allá en el templo judío, sirviendo a Dios con oraciones y con ayunos, y el niño Jesús es presentado por José y María, y ella tiene una intervención muy interesante con él. Mujeres así, como esa, es la que Pablo está diciendo que si deben estar inscritas en la lista de viudas de la iglesia. Además dice, que tenga testimonio de buenas obras. O sea, esto es a Dios rogando y con el mazo dando. Nehemías, cuando reconstruía la muralla, dice que en una mano tenía el palustre para poder repararla, pero en la otra tenía una espada para poderse defender de los enemigos, que no son pocos en este caminar. Entonces esta viuda además debe tener buenas obras. ¿Cómo se sabe sus buenas obras? Mire qué interesante. La hoja de vida de una viuda no es si hizo primaria, bachillerato, si tiene alguna especialización. Dios califica de manera diferente los hechos de la vida de un ser humano. Por ejemplo, si ha criado hijos, no tenido, criado. Hijos, pues los puede tener uno, pero si los ha criado, como Loida y Eunice, que habían criado a Timoteo en las Sagradas Escrituras. Timoteo sabía muy bien de qué le estaba hablando Pablo. Para pensar en esto no era sino imaginarse a la mamá y a la abuela cómo habían invertido tiempo en criarlo a él en las Sagradas Escrituras. Siempre te he dicho que instruir a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras, así no sean cristianos, porque recuerden que el cristianismo no es por herencia. Es decir, los hijos de un pastor y una pastora no son cristianos hasta que no tienen el nuevo nacimiento. Pero tú a tus hijos sí les puedes abonar mucho tiempo, enseñándoles las Sagradas Escrituras, como te dije, así sea la brava. Además, con tu ejemplo, viviendo como dice la palabra. Y cuando nazcan de nuevo, van a ser como le ocurrió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía mucha Biblia y no era cristiano. Tan poco cristiano era que mataba cristianos. Pero cuando nace de nuevo, todos esos versículos que tenía en la mente, ¡pum!, se le volvieron vida. Y el ejemplo que siempre he usado es a los que nos gusta ir a cine a ver películas que uno pueda ver, porque ahora hay que escoger hasta dónde ir. Les gustan las crispetas, ¿cierto? Esas crispetas, antes de ser blanquitas así, todas sabrosas, espectaculares, son piras, son sin estallar. Arranque usted a comérsela sin estallar y ahora tienen trabajo nuestras odontólogas pues a morir. Los versículos que tú le siembras a tus hijos que no son cristianos, porque es que al hijo que no es cristiano se le nota, a la hija que no es cristiana se le nota. Son piras que tú le vas colocando ahí en la mente. Y cuando el Espíritu Santo viene y nace de nuevo, es como si la pira les explotara.
Entonces empiezan a ver todos esos versículos que les enseñaron a la brava. Si quiere chantajearlos, vea, le doy este $1.000.000 si se aprende Salmo 119. Gracias, hija. Ese milloncito es lo mejor que usted puede invertir en una personita, más que ese par de tenis. Claro que con $1.000.000 uno compra los cordones hoy en día, pero bueno, la mejor inversión que usted puede hacer en sus hijos es hacerle aprender el sagrado, es que sea sabio. ¿Sí? 500 pues, de a 100.000 por salmo que se aprenda. Cuando esa persona nazca de nuevo, todos esos versículos ¡pam!, le estallan. Pero usted empieza a meterle Biblia a la brava y sin incentivo a una personita no nacida de nuevo, se la echa de enemiga. Es que eso es como darle perlas al que no la sabe apreciar. Pero si usted solo por la... Pero cuando nazca de nuevo, le explotan todos esos versículos y va a ver todo lo que no había visto. Eso se llama criar hijos. Si ha practicado la hospitalidad, una persona que sea gentil, amable con el extranjero, con la visita. Estamos hablando de las viudas que se inscriben en esa lista. Si ha lavado los pies de los santos, o sea, le ha servido a los creyentes. En aquella época, al llegar a un lugar, recuerda que venían en sus sandalias por caminos polvorientos, había personas que le lavaban los pies a los otros. Está hablando de una vida de servicio. Si ha socorrido a los afligidos. Mire que estamos hablando de viudas creyentes. Yo esto no se lo estoy entregando a usted para que vaya y le diga a una viuda que no es creyente. No, se le va a reír. No va a tener tiempo. Si ha practicado toda buena obra, meta ahí en toda buena obra todo lo que no vimos allá. ¿Qué hacer con las que son menores de 60 y son creyentes? Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, está hablando de sus impactos hormonales, que parece que son activos según Pablo, y este pasaje hasta los 60, se ve que Pablo no conoce gente de hoy, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. La viuda que se había inscrito en esa lista había dicho, no me voy a casar, solo le voy a servir a Dios. Eso era como violar un voto. Era considerado un crimen dentro de el mover cristiano de la época, porque se habían comprometido ante Dios para ser inscritas en esa lista. Pero según Pablo, guiado por el Espíritu Santo, los deseos, recuerdan que Pablo dijo que hay un don que se llama el don de la continencia, ¿sí? Es decir, no era que Pablo no sintiera deseos, era que Pablo podía controlarlos. Pero cuando no se tiene el don, los deseos son los que te controlan a ti. Por eso había que examinar si la viuda era para que se casara, y si era para inscribirla en esa lista era porque tenía el don de gobierno sobre sus deseos y pasiones, como lo tenía el apóstol Pablo. No todos lo tienen, no todas lo tienen. Entonces Pablo dice que se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Rebelarse contra Cristo porque Cristo está en contra del matrimonio. No, señor, porque se había inscrito en la lista y pasó el hermanito fulano de tal y de pronto se le despertó el amor, pero ya se había inscrito en la lista y eso era un delito en esa forma de hacer las cosas. Mejor no la inscriba. Por eso dice Pablo, no las inscribas si son menores de 60. ¿Y qué ocurría cuando una viuda hacía eso? Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Cuál era su primera fe? Haber dicho, yo me dedico a Dios, inscríbame en la lista, voy a participar en oraciones, voy a lavar los pies de los santos, voy a ser hospedado, todas esas cosas. Esto es muy serio. Si Dios se ocupa de cosas tan pequeñitas, imagínense cómo serán las grandes. ¿Qué pasa también con algunas viudas? No todas, dice. Aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Ociosas. O sea, es mejor que se casen. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Claro, si no se dedica a la oración, si no se dedica a todo lo que acabamos de ver, pues le queda mucho tiempo libre. Y el ser vago
es el padre de todos los vicios. Una mente desocupada es el taller de Satanás, dice el dicho. Y no solamente eso, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes, joven, menor de 60. ¿Cómo nos extendió Pablo el rango de la juventud a las damas? Es una sardina, hermana, a los 59 y medio, a los 59 y 11 meses. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, como lo acabamos de ver, gobiernen su casa, sean la ama y señora allí, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Recuerden que el diablo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hace 2000 años, no entre nosotros, Pablo hablaba con razones, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Diga conmigo, que las mantenga. Y que no sea grabada la iglesia. O sea, en esa lista de viudas realmente meta a las viudas que deben ser. Esas son las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bien. John, ¿por qué estamos hablando de esto? 1, porque está en la palabra. 2, si está en la palabra es porque a Dios le interesa que lo sepamos. 3, porque estamos mirando cómo es que el Señor mete fuego en las relaciones interpersonales. Empezamos allá entre padres e hijos, empezamos entre nuera y suegra, seguimos luego con esposo y esposa y nos metimos por ahí, estamos en una ventanita mirando lo que es que Dios traiga fuego a través del Señor Jesús sobre nuestras relaciones interpersonales. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a mirar cómo es que el Señor Jesús trae fuego en la vida financiera de los comerciantes o de cualquiera que celebre un negocio con otro. Vamos a mirar cómo se hacen desde el punto de vista de Dios negocios entre una persona creyente con los que no son creyentes. Y vamos a mirar cómo se deben hacer negocios entre las personas que sí son creyentes. Porque Dios vino a traer fuego y luz y diferencia en todas las áreas de nuestra vida temporal. Y lo vamos a mirar desde el punto de vista bíblico. No te voy a hablar de un curso de finanzas ni nada de eso, sino de lo que Dios dice a través de simples ejemplos que hay en las Sagradas Escrituras de cómo se debe manejar uno siendo creyente en la vida comercial. Entonces ya sabe, a los casados, somos viudos y viudas en potencia. No crea que no le llega la charla. Gracias. Bien, vamos a orar. Si a alguien se le perdieron 20,000 pesitos, mire qué bonito. Acá se le doy hasta las ofrendas que dejó tirar en el piso, mire. Aquí están. Estaban en el piso por ahí. Padre, te doy gracias. Permítenos que nosotros seamos una congregación a la cual tu palabra, sea cantada o predicada o leída u orada, nos conmueva hasta la misma esencia de nuestro ser. Yo te pido, Señor, que a esta congregación y a todas tus otras congregaciones locales se les pueda notar la diferencia entre ser creyentes y no ser creyentes. Especialmente te pido, Señor, por las personas que entre nosotros son viudas. Sé tú ese que les enseña por dónde caminar, ya que su esposo no está porque ha partido. Y también te pido para aquellos que son viudos, que hagas lo mismo, Señor.
y que se sepan guardar. Pablo está enseñando acerca de las viudas en este caso, y obviamente si se vuelven a casar, que sea con personas cristianas, porque ya si han nacido de nuevo y tienen mente renovada, no tienen disculpa para hacerlo de otra forma, y si lo hacen deben atenerse a las dificultades que eso trae cuando lo hacen con una persona no creyente. Si entre creyentes no es fácil, tampoco va a ser más fácil cuando se hace con una persona no creyente. Dales mucha sabiduría, dales mucho dominio propio, dales mucha prudencia, permíteles reposar en ti mientras realmente se dedican a ti, porque les das el don y son viudas y se van a quedar así hasta que también ellas partan. O dales el don de mantenerse puras mientras la persona que ha de casarse con ellas aparece, llega o la ven. Salimos de este lugar, amado Padre Celestial, mas no de tu presencia. ¿A dónde vamos? Tú vas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.